Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Les contamos que estamos desde Radio Futura en De Pueblos y Caminantes y podemos establecer una comunicación de ida y vuelta a través del Telegram o del número de WhatsApp 221-619-0382 o del teléfono fijo 221-453-8250 o desde las distintas redes de Radio Futura. Como les anticipamos, estamos acá al habla con Modesto López. Una vez más tenemos el gusto de charlar, esta vez desde sus múltiples labores como trabajador de la cultura. Bienvenido, Modesto, una vez más, un gusto de estar con usted. Muy buenas tardes, Lila, mucho gusto en estar con ustedes. Bueno, así es. Y en este encuentro de hoy quisimos hacer un panorama de ese peregrinar que usted ha ido teniendo desde joven por Latinoamérica y por otras tierras, ¿no? Recogiendo distintas imágenes de la cultura popular, de la música, de tantas facetas, ¿no? Del arte que ha ido registrando a lo largo de toda su vida. Y digo, ¿por dónde empezar? No es fácil empezar por una vida tan larga y tan fructífera. Por empezar, yo diría que habría un inicio preguntándole dónde está usted en este momento. Bueno, estoy terminando de comer en un restaurante aquí en Buenos Aires, en la capital. Yo acabo de regresar de Campana, de la ciudad de Campana, y bueno, vine acá a comer con la familia. Bueno, gracias por dedicarnos este aparte, ¿no? Para charlar. Bueno, en la última vez que conversamos fue cuando trajo a La Plata la obra El turno del ofendido, destinada a la memoria y a la presencia del poeta Roque Dalton. Así es. ¿No es así? Así es. Y desde ese momento hasta ahora, ¿qué actividades ha estado haciendo por acá? Bueno, muchas actividades, viajando también. Anduve por Saladillo, una localidad que a mí me tiene mucho que ver en mi vida. Ahí yo trabajé durante un tiempo en la provincia de Buenos Aires, ahí en la localidad de Saladillo, con un grupo de teatro, allá por los años 67, 69. Y tengo muchos amigos por allí. Y además fui a la casa de una gran poeta que conocí en aquella oportunidad, que ya murió, Susana Esterzova, una gran poeta y un ser humano muy especial, a tal punto que, bueno, de cuando murió dejó el testamento de una fundación que mantiene en vivo su memoria, que es el museo, la Casa Museo Susana Esterzova, que debería reconocer y ver toda la gente que le interese la cultura, conocer este hermoso museo en la ciudad de Saladillo. ¿A qué se dedica este museo? ¿En qué consiste esta obra?
que dejó Bueno, Susana. primero que guarda aproximadamente como cerca de 10.000, 9.000 volúmenes de sus libros, que abarcan de lo más heterogéneo, porque esa biblioteca no solamente tiene lo que le gustaba a Susana Esterzóbal, sino también su esposo, su compañero, que era un especialista en sociología y en otras cuestiones de la historia. Así que se encuentra con una biblioteca para consulta extraordinaria, porque ella además fue educadora, muy buena educadora, y además fue escultora también. En su recinto, en el museo en la casa museo, se guardan también cuadros muy valiosísimos, originales de, por ejemplo, como Castañino, Aurora Simonazzi, una pintora extraordinaria de Mar del Plata, de Brusone, de distintos pintores de este país, y además de eso se encuentra de sus viajes cosas que son realmente sorprendentes, de lo que ha recuperado, de lo que ha traído para dar a conocer a la gente. Es un Bueno, museo y además tiene una especie, una sala donde suele presentarse libros, películas, algunas actividades culturales, de la cual me tocó asistir a mí porque justo cuando fui se presentaba un libro de poesía de la que es actualmente la secretaria de la Fundación Susana Esterzóbal, que la dirige mi amigo Jorge, Jorge, no se me olvidó ahora el importa, ya apellido, se va a pero bueno, acordar. Ya se va a acordar, sí. son muchos nombres y muchas historias para recordar así en forma desprevenida. Y en aquella época donde Pero conoció a Susana Saba, ¿fue la época que anduvo como titiritero por los grupos no, de fue la época teatro? que yo daba daba clases en Rosario Ajá. y daba 2 veces por semana y 2 veces por semana lo daba en Saladillo. Ujú. Ahí conocí yo a Susana Esterzóbal, que, bueno, una poeta muy connotada, muy querida por gente como Hamlet Lima Quintana, como Armando Tejada Gómez, muy relacionada con el mundo cultural. Y bueno, a las noches siempre estábamos con los amigos, con los actores, en la casa de Susana, Claro. en esos días por la noche que me tocaba estar en Saladillo. Ujú. Después de esa oportunidad, en esa época me tocó también montar una obra de teatro que después la presentamos en varias localidades cercanas a Saladillo. Claro, era muy joven por ese entonces y Y sí, yo empezó tenía a recorrer el 27 años, 26 años, claro. 26 Ujú, años. ujú. Y Sí. de esa época de teatrista, bueno, de titiritero, también estuvo también unos años muy relacionado con la vida artística y musical de Uruguay. Bueno, eso fue posterior, o Ah, sea, sí. sí, porque lo que pasa es que yo en determinado momento después de ir a Europa Ujú, y estar ahí en distintos países, me tocó cuestionarme, porque yo nací en España, en ujú, un lugar, en una aldea campesina que se llama Uceira Blanca, que pertenece a la provincia de Lugo, una ciudad de las 4 provincias gallegas que tiene España. ujú. Entonces, a mí se me ocurrió después de ese viaje europeo conocer quién era yo y preguntarme quién era yo Claro. en este mundo, porque cuando yo llegué a Argentina tenía 5 años de edad. Mis padres trabajaban la tierra y después de la guerra, durante la guerra estuvo 4 años preso Mm, en las cárceles franquistas y posteriormente, cuando conoce a mi madre, se casan, trabaja en el campo y la situación era tan difícil que logró que sus hermanas que vivían aquí en Argentina la reclamara y viajamos y a los 5 años yo llegué a Argentina. ujú. Entonces, para mí, cuando voy a Europa y recorro España, me vuelvo a encontrar con familiares que yo no conocía, mis abuelas, tíos, primos. Volví con una idea a Argentina, después de haber estudiado teatro acá, en la Escuela de Teatro Casa Cuberta, que era una escuela que era lo último que quedaba del famoso, de la leyenda del teatro Fray Mocho, Ujú. de haber estudiado con Gené, con Juan Carlos Gené y con otra gente de teatro. Empecé a cuestionar quién era yo en este mundo y quién era especialmente de América Latina. Entonces resolví que después de recorrer países como Francia, España, la Unión Soviética, Finlandia, Italia,
me empecé a preguntar quién era yo. Entonces resolví que tenía que conocer y caminar América Latina. Así que en el año 73, posteriormente, después de haber hecho teatro acá en Argentina, junté $100 y una cámara fotográfica que yo tenía y me largué a caminar por América Latina solo. Entonces fui conociendo, ¿cuál es la idea mía? Era conocer en realidad, palpar en la realidad la cultura que se producía en estos países y la situación social y política que yo podía observar de cada país. Esto me llevó a recorrer este tramo que empezó desde Perú para arriba. Fueron países y países, hasta incluido el mundo chicano, el mundo de Estados Unidos, del mundo hispano y gran parte de México y de países como América Latina. Me fue muy útil en mi quehacer, en mi forma de pensar, en lo que yo creía que qué papel podía yo jugar dentro de este continente que me tocó vivir. Y a veces dice la gente que la familia está donde están los que piensan y los que creen y comparten la vida. A veces esa es la familia que uno no elige, sino una familia que se escoge, una familia que no es la que determina la forma de nacimiento natural del hombre. Entonces ahí fui encontrando mi gran familia, mis amigos, mi gente, que hasta el día de hoy me acompaña y es mi gran familia. Cuando alguien me pregunta, ¿vos tenés hermanos, tenés primos? Sí, tengo muchísimos. Una red aunque por soy todo hijo el mundo, único. claro, una red por todo el mundo. Entre aquellos hermanos de la vida que se ha ido cruzando, nos encontramos con la alegría de saber que de un cantor, cantautor, compositor muy querido en Uruguay y también de este lado del Plata, ha sido Manuel Capela, el gallego. Sí, bueno, con Manuel Galleguayo. Capela, sí. Sí, Manuel fue mi hermano del alma, porque además cuando yo viví un tiempo en Ecuador. Claro. Cuando me fui de Argentina, me tuve que ir, allá me fui a Ecuador. Y ahí junto con él pensamos en hacer un espectáculo que escribimos juntos que se llamó Canto Poemas del Amor, de la Tierra y del Hombre, donde había letras, historias, canciones que cantábamos, cosas de la vida, y donde él cantaba y se integraban canciones compuestas en su mayoría por Manuel Capela, otras que eran de otros compositores. Entonces hicimos este espectáculo y lo presentamos en varias provincias de Ecuador y luego decidimos salir a caminar por América Latina. Así llegamos a México. Fue una experiencia con Manuel increíble, increíble. Éramos los dos solos. No sé si a la gente le gustaba, pero que lo llenábamos de palabrazos seguro. Por lo cual. ¿De qué años estaríamos hablando? Más o menos, ¿qué década? Años 70, eso ya fue en el 78. En una época... 78. Después, es que antes de eso, después del viaje solo armé un grupo de teatro, títeres y música. Claro. Que se llamaba Siripo. Claro. Siripo. Sí. Siripo era el nombre de la primera obra de teatro que se considera de autor nacional argentino, de Manuel José de Labardén. En homenaje a eso le pusimos el nombre al grupo, a Siripo. Ese era el nombre. Y en esos viajes de ida y vuelta que yo recorro América Latina, cuando regreso me doy cuenta que tengo que armar un grupo, un espectáculo, un trabajo colectivo y salir con ese espectáculo a recorrer América Latina. Así que ahí inicio mi segundo viaje, después de esos casi 8 o 9 meses de recorrer solo América Latina, inicio una gira que va a durar un año, donde recorremos 10 países del continente, incluido Estados Unidos. Y entonces fue una experiencia inigualable porque integrar ese grupo con músicos, con actores y con titiriteros, hacíamos 2 espectáculos. Teníamos un espectáculo para niños y un espectáculo para gente adulta. Y así fuimos recorriendo y llevando canciones, música, poemas, textos de autores argentinos fundamentalmente y también de uruguayos, pero llevábamos un espectáculo maravilloso que se llamaba El Hermano Luminoso
que era en base a la vida y obra de Pedroni, de José Pedroni, este gran poeta santafesino. Claro. Este gran poeta santafesino, ¿no? De nuestro país, de Argentina. Y entonces de la provincia de Esperanza, la provincia de Santa Fe. Entonces, con ese espectáculo salimos a recorrer y fue realmente una experiencia emocionante al tanto que hay países donde todavía al día de hoy hicimos famosas canciones que aquí habían compuesto compositores con letras de José Pedroni y se cantaba en las escuelas y se sigue cantando, por ejemplo, en algunas ceremonias. Por ejemplo, algunas de las canciones se quedaron como en la ceremonia de casamiento, en la ceremonia de una fiesta, se cantan esas canciones que fuimos llevando por América Latina. En fin, esa experiencia para mí fue importantísima porque éramos un grupo de 8 personas, no es fácil integrar a un grupo de 8 personas, sobrevivir, caminar a América Latina, reunirnos y recorrer parte de México de punta a punta, recorrer Estados Unidos. Fue realmente, para todos los que participamos en esa experiencia, fue una cosa que nos marcó a todos decisivamente, ¿no? En ese andar, en aquellos años, se fueron encontrando con contextos sociales y políticos muy, muy distintos y al mismo tiempo de mucha convulsión, ¿no? Pensando en Centroamérica, en la década del 70, 80, no debe haber sido fácil encontrarse en esas zonas con tantos movimientos políticos, tanta confrontación, ¿no? Tanta revuelta. Sí, aparte, a mí me tocó cuando viajé solo confrontar. Una cosa es lo que uno piensa, lo que uno lee, lo que uno cree que puede ser, y otra cosa es con lo que es realmente y lo que se encuentra y la confrontación del pensamiento al hecho cotidiano, a la vida cotidiana de la gente, al enfrentamiento real con las situaciones que uno convive y le toca convivir, de tristezas, de alegría, situaciones a veces difíciles de establecer, pero además una de las cosas que yo siempre me quedo y me acompaña es la solidaridad. Yo siempre digo que nosotros, como de lugar, debemos defender la confianza en tener y cultivar la amistad. Es fundamental, y más en estos tiempos donde crece el individualismo, donde la cuestión es sálvese solo. A mí me demuestra que realmente la convivencia, la fraternidad, la solidaridad entre la gente es fundamental para que nosotros podamos seguir teniendo fe en el futuro y en la realidad que nos toca vivir, ¿no? Y siguió teniendo esa mirada y esa iniciativa de construir grupos, ¿no? Porque todas sus obras han sido con grupos numerosos, incluyendo representantes de distintas disciplinas artísticas. Ha trabajado toda la vida con colectivos de arte, por lo que voy conociendo. Incluso, sí, bueno, las últimas obras han sido también formando grupos de artistas y simultáneamente en distintas ciudades, ¿no? La última, la obra dedicada a Roque Dalton se presentó simultáneamente en Ciudad de México y en ciudades de la Argentina, ¿verdad? Sí, anteriormente en el propio Salvador, en El Salvador, ¿sí? Donde era natural, sí, donde era natural Roque Dalton, claro, ¿no? Y lo presentamos en El Salvador hace ya como unos 12 años, en un homenaje que se le hacía a Roque Dalton en la misma universidad donde él estudió, en la Universidad Católica de El Salvador. Ahí presenté la obra y lo presenté en aquella época. Fue la primera vez que presenté este espectáculo. Lo presenté con todos músicos de Centroamérica. Qué importante. Se logró traer a todos músicos de Centroamérica y de México incluido, con gente como Luis Enrique Mejía Godoy, como Adrián Goizueta, como el grupo de salvadoreño Exceso de Equipaje, actores que eran del Salvador, Nahuel, que vino de México, estaba viviendo allá, en fin. Fue la primera experiencia que yo hice de este espectáculo de Roque Dalton que se llama El Turno del Ofendido. Así que esta vez, para este aniversario que se cumplieron 90 años de su nacimiento y 50 de su muerte, fue importantísimo hacer este espectáculo
en homenaje a este extraordinario poeta y pensador latinoamericano y salvadoreño. En esos años antes, ¿no? En aquellos años se conoció al Quinteto Tiempo, ¿verdad? De acá. Claro, ¿no? Con el Quinteto Tiempo lo conocí aquí en mi época de juventud. Ah, sí, en Éramos Buenos Aires. amigos, claro, éramos todos amigos. Realmente participamos en muchas actividades juntos, así que después nos encontramos en Centroamérica en varias veces. Así que también eran compañeros del alma, gente que yo quise y quiero a todos ellos, aunque no estén, como yo siempre digo, los que no están y siguen estando porque marcaron una marca fundamental para que uno sea lo que puede ser, ¿no? Sí, y así también sembrando otras amistades aquí en la ciudad de La Plata, como la de Javier Chalud y Nelly Santa Marta, de Registros de Cultura. Claro, son dos seres humanos extraordinarios, realmente son de esa gente que al uno caminar y ver, forman parte de esta gran familia que somos, que creemos en la posibilidad de crear y desarrollar algo positivo para la sociedad, ¿no? Entonces, para mí el trabajo que hace Javier y Nelly, no solamente como para difundir la música de este país, sino también el trabajo que hace para organizar espectáculos, para apostarle a que se crea en la alternativa cultural que existe en este país, que es tan rico, en este país y en toda América Latina, yo diría en el mundo. A pesar de que hay gente que, como que existe gobiernos que se tratan de liquidar la cultura, como pensando que la cultura no tiene importancia, y sin embargo la educación, la cultura es parte fundamental de un pueblo, ¿no? Sin esa historia, sin ese conocimiento, no podríamos ser lo que somos y tenemos que defenderla como de lugar. Frente a todos los pensamientos y todos los gobiernos que intentan destruir esto. Eso es terrible y me parece un retroceso fundamental para la humanidad, ¿no? Yo diría que no es que no les interese la cultura, sino que saben que la cultura, promover la cultura es una oportunidad para desarrollar el pensamiento y que justamente por esa razón se destruye todo lo que sea producción cultural genuina, que es una soberanía, ¿no? Es nuestra soberanía también. Entonces creo que es una forma de evitar que se desarrolle un pensamiento crítico. Sí, aparte no hay forma para esta gente de conversar y que logre entender algo tan importante, porque son todo lo contrario, son los destructores de los mejores valores del ser humano. Entonces, actúan como animales, actúan como seres que son de otro planeta, realmente no logra uno captar cuál puede ser su grado de pensamiento y de razonamiento, que creo que no lo tienen, ¿no? Nos interesa que nos cuente, Modesto, sobre su faceta como cineasta, como documentalista. Por un lado, el documental del Caído del Cielo y la historia en Tucumán de este campesino Toconá, ¿no? En el que usted plasmó en un documental. Y por otro lado, el documental que hace tan poquito tiempo nos trajo acá a la Argentina, dedicado a la vida de Amparo Ochoa, ¿no? Se reventó el garzón. Sabes que, son distintas muestras. Sí, yo quería comentar que a lo largo de esta vida, junto con Marta Desea, mi esposa, mi compañera de vida, hemos desarrollado una labor que tiene que ver no solamente con la música, sino con el pensamiento de lo que debería ser, y para eso construimos un sello grabador en México que se llama Ediciones Pentagrama, y cuya idea desde el comienzo fue ayudar a difundir aquella música, aquella cultura, aquella poesía que contribuye a desarrollar el pensamiento del ser humano. Eso fue nuestro objetivo principal y desde el comienzo así fue, así lo hicimos y así lo seguimos haciendo. Vamos a cumplir próximamente 45 años de creado este sello grabador en el mes de septiembre. Perdón, en el mes de octubre, el 6 de octubre, vamos a cumplir 45 años. Lo vamos a recordar. Tenemos aproximadamente
cerca de 800 títulos discográficos producidos, distribuidos. Nosotros hemos organizado la distribución, hemos organizado la producción de muchos de estos músicos de la música popular de México y de América Latina. Hemos sacado libros que tienen que ver con la música, con el pensamiento de América Latina, de algunos países de América Latina, y también para eso hemos empezado a hacer desde hace unos años documentales que tienen que ver también con la realidad de América Latina. Claro. Entonces, hasta el momento yo hice 12 documentales, pero aparte también la empresa distribuye documentales de otros realizadores que existen en México y en otros países. Así que estos 12 documentales que yo he realizado ya personalmente tienen que ver con personalidades que yo fui conociendo en el caminar por América Latina. Cuando tú me preguntas del caído del cielo, el caído del cielo forma parte de esta vida. Yo hice acá también una película, un documental que tiene que ver con los expresos políticos, hijos y familiares de desaparecidos. Un documental que se llama Todavía Cantamos, que es un coro integrado, un coro integrado por, como te decía, expresos políticos, hijos y familiares de desaparecidos. Entonces, viajando con esta película por Argentina, cuando llegamos a La Rioja, alguien me contó de la historia de este hombre milagroso, de que se hablaba de Pozo Hondo, que había sido tirado por el ejército en su momento y lo habían tirado desde un helicóptero y había caído en una localidad limítrofe con Tucumán, que era Pozo Hondo, que queda en Santiago del Estero, y que ahí había caído este cuerpo y que la gente lo recogió, y como era el caído del cielo, era una cosa milagrosa, que lo depositaron en el Campo Santo, en el cementerio, y ahí mismo empezaron a pedirle favores, y parece que este ser humano, este hombre que había sido tirado, comenzó a cumplir estos pedidos que cada uno le hacía, o muchos de ellos le hacían. A partir de ahí yo empecé una investigación junto con mi amigo Guillermo Tello, que colaboró conmigo en la asistencia de dirección, y empezamos a indagar cómo había sido la muerte, que había padecido con este campesino, que después descubrimos que se llamaba Tomás Francisco Toconás, porque hasta el momento no se sabía, hasta que entró a antropología forense a investigar. Y entonces nosotros seguimos el rastro y empezamos a dar testimonios durante 3 años, testimonios de qué había pasado con sus hijos, que eran 6, qué había pasado con su esposa, qué había pasado realmente en aquella época y qué testimonios podíamos encontrar después de tantos años. Y así fue como fuimos construyendo la historia de este hombre, trabajador de ingenio azucarero, trabajador del campo, con 6 hijos que vivían en un rancho ahí en Tucumán. Entonces fue todo el descubrimiento y construcción de cómo era este ser humano, cómo era, qué le gustaba en la vida, si le gustaba el fútbol, si le gustaba la política, si tomaba mate, no tomaba, en fin, sus gustos. ¿Quién era este ser humano como para que un ejército completo hubiera decidido tomarlo prisión, matarlo de esa manera y además ensañarse con su familia hasta que lograron que su mujer fuera muerta a raíz del ejército en aquel momento, y de sus hijos, sus 6 hijos, desparramados después que les rompen la vivienda, destruyen la vivienda, tuvieron que vivir en la calle, absolutamente la madre y los 6 hijos. Entonces fue toda una historia que fuimos, y por eso se llama El Caído del Cielo, y esta película, bueno, la he dado en la Cineteca Nacional de México, acá la he dado por distintos lugares, he ido a Japón con esta película, a Italia, a distintos países donde he viajado y con un gran recibimiento de distintos países del mundo. Merece toda esta explicación, ¿no? Ponerlo en contexto. ¿Está disponible este video documental? Está disponible en una plataforma libre, así que para quien quiera... No está en plataforma libre porque yo tengo un acuerdo con la gente que financió esto, que todavía no hemos recuperado los gastos. Entonces no está todavía en plataforma porque esto fue apoyado por el Instituto de Cine de México. Entonces no está liberado, pero sí tengo libertad para exhibirlo en los lugares que me soliciten exhibirlo. Yo tengo la libertad para exhibirlo. Si en otra oportunidad viene a La Plata, muy posiblemente aquí se abren las puertas de Radio Futura para poder exhibirla acá.
Eso Sí, lo pero tenemos que conversar. fíjate que yo he abordado cosas que entiendo que hay algunas películas que yo he hecho que tienen un gran valor, no porque yo lo haya hecho, porque se da a conocer como Ernesto Cardenal de Nicaragua, este gran poeta, Ujú, sacerdote, Antonio Preciado, un poeta de la zona negra de Ecuador, sí. valiosísimo, con el cual estuve, con Ernesto y con él estuvimos en el Festival de Cosquín de hace unos 7 años, 8 años, con un gran recibimiento en el Estadio Central, en distintos lugares. En fin, tengo varios documentales que realmente, aunque no conozca a la gente, son documentales que yo a veces los exhibo y la gente se queda sorprendida que existan esos seres humanos, esos protagonistas de la cultura de América Latina que existen y que no lo conoce mucha gente. A mí a Ujú. veces me interesa mucho dar a conocerlo y exhibir los documentales menos conocidos míos porque son de un valor incalculable para el fenómeno cultural Claro. de nuestra América, ¿no? Es que esa es, yo creo que esa es la clave, poner el foco, y es lo que me llamó la atención de su trabajo, Modesto, que usted pone el foco en historias mínimas, y eso es lo que se hace necesario en este momento. Es un trabajo de etnografía, si pudiéramos decir que la etnografía es esa mirada que es capaz de hacer hablar a la realidad, ¿no? De acercarse desde un lugar de escucha, donde pasa a ser el eje el otro, ¿no? La situación. Eh, es esto lo que me llama la atención de todo lo que usted va registrando, las decisiones que va tomando de qué reconstruir, ¿no? Esto, mirar la historia de la cultura de tantos que fueron anónimos, ¿no? Y otros que todavía no los conocemos y que tenemos que bajarlos del pedestal para mirarlos en sus vidas cotidianas, como es el caso de Así Amparo es, Ochoa, ¿no? así es, Y como de eso, Amparo, como gente, sí, sí, eso es, sí. me parece muy valioso, y es una mirada que ha sabido construir a lo largo de tantos años. Mm. Sí, bueno, son las realidades que a mí me tocaron. Yo tuve suerte ¿Ah, sí? de encontrarme con gente que me aportó todo eso para que Ujú. me dio la posibilidad de que yo pudiera hacer lo que hago. O sea, Sí, yo digo que uno es porque los demás son, o sí. sea, que uno termina de alguna manera siendo uno más en comunicación y la posibilidad de difundir lo poquito que uno puede, porque a uno le encantaría mucho poder dar a conocer todo lo que uno ha vivido y lo que uno sabe que ocurre en los distintos países de nuestro continente Ujú. y que la gran mayoría no sabemos, Ah, ni enterados estamos de personalidades tan trascendentes e importantes de nuestro mundo cultural. ujú. Ahí está. Para mí eso fue una preocupación siempre. Este, fíjate que nosotros, por ejemplo, hay poetas que yo he hecho documentales que, que mucha gente dice, bueno, pero ¿quién es ese poeta? Por ejemplo, se va a cumplir ahora, en mayo se acaba de cumplir un aniversario de uno de los grandes poetas de habla hispana, fallecido a los 33 años, que se llama José Carlos Becerra, mexicano. Ujú. Admirado por gente como Octavio Paz, como Claro. José Luis José Emilio Mm. Pacheco, en fin. Y yo cuando hice ese documental decía, ¿quién va a saber, quién le interesa quién fue José Carlos Becerra? Como acá, como decir, bueno, acá cuántos poetas hay en Argentina que nosotros desconocemos, que Ignotos. pasaron a la historia, porque hablamos de Raúl González Tuñón, de Juan Gelman, Sí. hablamos de personalidades como esa de un nivel poético importante, ¿no? Oliverio Girondo, todo eso. Pero ¿cuántos poetas, cuánta gente hay que nosotros ignoramos por lo Ujú. general? Claro. Yo digo, no da la capacidad de uno ¿Cuánto por para decir, hacer? ¿cómo hago? ¿Eh? ¿Cuánto por hacer? ¿Cuántos proyectos tendrá por delante, Modesto? Entonces, Mucho más de lo que lo que da el tiempo. bueno, pero por eso Por esa eso red, muchas, esa por- familia tan grande que tiene, de amigos, de colegas, de compañeros de caminos que también se van a sumar seguramente a este espíritu de seguir haciendo fíjate, memoria. fíjate que ahora lo que más añoro es, debido a la edad que uno tiene y ¿Mm? todo, es contribuir a que otros lo hagan. Claro, Yo, por ejemplo, me lleno de orgullo ahora es a enterarme que gente como Oche Califa, un gran sí, poeta, escritor argentino, sí, sí. amigo mío,
está colaborando en la película, en un documental que se va a hacer sobre Raúl González Tuñón. Ajá, Que digo, bien. qué bueno esta historia, qué interesante y qué importante que se haga algo así acá, ¿no? Qué Y buena noticia que nos ha dado. Modesto, vamos terminando ya, porque todo tiene que tener un fin en estas charlas, lamentablemente, pero como para volver a encontrarnos en otro momento, en un futuro cercano, en otra charla, yo le propongo, primero le agradecemos muchísimo que haya hecho este alto en el día de hoy para recibirnos y darnos una charla tan valiosa en tan poco tiempo, porque nos ha contado y nos ha abierto un universo, un abanico de historias, de anécdotas. Así que lo saludamos, a través suyo saludamos a Marta y le invitamos a que juntos nos vayamos escuchando una canción por el Gallego Capela. ¿Qué le parece? Manuel, qué linda gente que se lo quiere. Todavía no puedo creer que no esté. Está en mí, claro, está en porque nosotros. Se fue joven. Vamos a escuchar Quemando Mentiras. Quemando Mentiras, porque nos costó mucho elegir, porque nos gustaron mucho las letras, especialmente las letras. Cuando pueda buscar El Hombre de Azul, que es un tema que a mí me encanta, que le dedicó a su padre, Bien, lo vamos a buscar y lo vamos a compartir con las y los oyentes de Pueblos y Caminantes. Y lo despedimos, Modesto, con un muchas gracias y un hasta pronto. No, muchas gracias a ustedes, realmente un placer, y aunque no esté en Argentina, pues ya próximamente me voy a México, desde México cuando quiera llámame y seguimos conversando. Listo, y queremos tener noticias de Pentagrama, de todo lo que están haciendo. Claro que sí. Hasta muy pronto. Gracias por todo, un abrazo. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida, y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la semilla que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras. Una historia tiene su puerta escondida y otra historia junta manos para abrirla. Mientras se pesan balanzas distintas, la verdad espera su hora de justicia. La historia no calla su voz convencida cuando la construyen quienes la germinan, y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. La 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 la, quemando mentiras. La historia es la vida, quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
crecerán los niños quemando mentiras. La historia camina quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos y caminantes.